Habiendo perdido un jugador la mitad de su dinero, volvió al juego y perdió la mitad de lo que le quedaba. Repitió lo mismo por tercera y cuarta vez, hasta que solo le queda $600. ¿Cuánto dinero tenía al empezar el juego? Al empezar el juego, o sea, la primera vez que juega, primera vez, vamos a suponer que tiene X dólares, ¿sí? Entonces un jugador perdió la mitad. Entonces, si pierde la mitad, vamos a poner por acá, pierde la mitad. Entonces es un medio de X. ¿Cuánto le quedaría? Entonces por aquí ponemos, le queda, sí, si tiene X y pierde la mitad, vamos a hacer la resta, ¿sí? Bueno, esto sería uno menos un medio, es un medio de X. Le queda un medio de X, ¿sí? Pero esto es la primera vez. ¿Qué sucede la segunda vez? Porque acá el jugador llega hasta una cuarta vez, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la segunda vez. La segunda vez, entonces, ¿cuánto tiene la segunda vez que juega? Tiene lo que le queda, ¿sí? Que es esta cantidad, un medio de X. Pero la segunda vez también vuelve a perder, pero pierde la mitad, ¿sí? Pierde la mitad de lo que tiene. Entonces, esto es igual a un medio por un medio, un cuarto de X, ¿sí? Y lo que le queda se calcula como lo que tiene inicialmente, ¿sí? Un medio de X menos lo que pierde, que es un cuarto de X, ¿sí? Bien, entonces vamos a restar un medio menos un cuarto. Esto sería mínimo 4. 4 entre 2 2 por 2 2x menos 4 entre 4 1 por 1 x. Esto sería 2 menos 1 1 sobre 4. Sí, un cuarto de x. Bien, entonces es lo que le queda, un cuarto de x. Vamos a poner una línea y analizamos ahora. Si hemos analizado la segunda vez, ahora tenemos que analizar la tercera vez que juega. Si la tercera vez tiene esta cantidad, sí, es con lo que empieza la tercera vez, un cuarto de x. Pierde la mitad de eso. Sí, pierde la mitad de lo que tenía. Y un medio por un cuarto es un octavo de x. Le queda, entonces le queda, sí, la cantidad que empezó el juego menos la cantidad que perdió, un octavo de x. Bueno, un cuarto menos un octavo, eso sería una manera rápida de restar también fracciones. Es imaginarnos que aquí vamos a poner un número
¿sí? De tal manera que los denominadores sean homogéneos, y multiplicamos por un número para que los denominadores sean homogéneos y para realizar la resta directa. En este caso sería 2, ¿sí? Entonces multiplicamos por 2 sobre 2 a la fracción. Y bueno, el denominador ya sabemos que va a ser 8 y el numerador sería 2 menos 1, 1. Entonces sería, la resta sería un octavo de x. Y eso es lo que queda en la tercera vez. Ahora tenemos que analizar la cuarta vez. ¿Sí? La cuarta vez que juega. Sí, tiene. Para empezar el juego la cuarta vez empieza con lo que, lo que le quedó a la vez anterior. Un octavo de x. Pierde la mitad de esa cantidad, ¿sí? Pierde la mitad de un octavo de x. Bueno, un medio por un octavo, eso es un 16avo de x. Le queda, sí, le queda lo que tenía inicialmente menos lo que perdió. Bien, igual. Bueno, igual realizamos esta resta, multiplicamos por 2 aquí, por 2 aquí. Sería mínimo 16, 2 menos 1, 1. Entonces quedaría un 16avo de x. ¿Sí? Entonces al final de jugar las 4 veces, ¿sí? Lo que le queda es un 16avo de x, la 16ava parte, ¿sí? De la cantidad con que empezó el juego. Y el enunciado dice hasta que solo le queda 600 soles, ¿sí? Entonces lo que le queda es que 16avo de x es igual a los 600 dólares, ¿sí? Entonces de aquí podemos despejar x, el 16 pasa a multiplicar, tendríamos 600 por 16. Ok. Aquí 6 por 6 es 36, va 3, 6 por 1, 6 y 3, 9. Y agregamos dos ceros más, ¿sí? Y resulta que x es 1900. Y esa cantidad es con lo que empieza el juego, ¿sí? 9600. Y la moneda es en dólares. Entonces, esa sería la respuesta al problema. Porque preguntan cuánto dinero tenía al empezar el juego. Hallar el valor de 5h, sabiendo que h es igual a la suma de las fracciones 1 sobre 35 más 1 sobre 63 más 1 sobre 99 y así sucesivamente hasta 1 sobre 59 por 61. Bien, entonces aquí tenemos que hallar alguna relación entre los denominadores de las fracciones, dado que no nos dan todas las fracciones para realizar la suma, ¿sí? Ahora, aquí hay una pista. Nos están dando la última fracción como producto de dos números. Estos números 59 y 61 son números primos. Entonces, vamos a averiguar aquí, por ejemplo, si 35 lo podemos escribir como el producto de dos números. Pueden ser primos o también pueden ser, en este caso también son números impares, ¿no? Impares. Bueno, a ver, 35 es el producto de dos números, ¿no? De 5 por 7. Ambos números son primos. 63 es el producto de 7 por 9. Y 99 es producto de 9 por 11. Bueno, entonces aquí se puede apreciar una relación. En primer lugar, los números están diferenciados en dos unidades.
y también son números impares. A ver si entonces escribimos con esos denominadores, la fracción quedaría como esta expresión: 1 sobre 5 por 7 más 1 sobre 7 por 9 más 1 sobre 9 por 11, y así sucesivamente hasta 1 sobre 59 por 61. Bien, ahora hay que tratar de determinar la suma. Si tenemos, bueno, una pista más o menos de cómo está construido el denominador, pero nosotros tenemos que hallar la suma. Ahora, si nos fijamos aquí atentamente en estas fracciones tienen que haber sido resultado de alguna operación anterior, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos alguna operación, por ejemplo, suma o resta, normalmente sacamos el mínimo común de las fracciones. A ver, por ejemplo, si quisiéramos hacer alguna operación con un quinto y un séptimo, entonces si fuera una suma o una resta, aquí el denominador del resultado sería la multiplicación de 5 por 7. Y aquí tendríamos 7 y 5. Bueno, aquí las operaciones pueden ser, ¿no?, suma o resta. Bueno, si fuera suma, aquí nos daría 12 y nosotros necesitamos que el numerador sea 1. ¿Sí? Entonces, es muy probable que esto no sea una suma, sino una resta. Si restamos estas fracciones, aquí tendríamos en el numerador como resultado 2. ¿Sí? Pero bueno, está bien cerca a 1. Nosotros podemos obtener 1 si multiplicamos a este resultado por un medio. De esa manera entonces cancelaríamos el numerador y el denominador y tendríamos el resultado de esta fracción, ¿sí? Lo que quiere decir entonces que aquí tendríamos que multiplicar por un medio a esta resta y haciendo las operaciones el resultado sería esta fracción. Bueno, esta es una transformación de la fracción, ¿sí? La estamos expresando de otra manera. Ello porque tal vez nos va a permitir simplificar algunos términos y de esa manera podríamos realizar la suma. Vamos a ver si se puede realizar lo mismo con la siguiente fracción. Si cumple ese mismo patrón. Entonces tendríamos que restar las fracciones un séptimo y un noveno. Si restamos estas fracciones, aquí tendríamos el denominador es el producto de estos dos números y la resta sería 9 menos 7, que es 2. Entonces es necesario otra vez multiplicar por un medio. Sí, multiplicar por un medio para que el resultado sea esta fracción. Entonces, realmente las fracciones se pueden escribir de esta forma: la resta de dos fracciones multiplicado por un medio. A ver, entonces si escribimos de esta forma h, tendríamos lo siguiente: tendríamos que un medio es factor común de todas las fracciones, y en el primer caso tendríamos un quinto menos un séptimo, de ahí viene el más. Para el siguiente término tendríamos un medio, bueno, ya lo hemos sacado factor común, un séptimo menos un noveno, ¿sí?
Y bueno, eso se puede repetir, ¿no? Porque aquí vemos que tiene la misma estructura. Entonces, lo que sigue debe ser más un noveno menos un onceavo. Y así sucesivamente hasta el último término. De manera similar, el último término también lo vamos a expresar como la resta de dos fracciones. 1 sobre 59 menos 1 sobre 61. Y el 1 medio, bueno, ya lo hemos sacado como factor común, está acá adelante. Entonces hemos hecho una transformación de las fracciones para que se puedan sumar, o mejor dicho, para que la suma sea más sencilla de calcular. ¿Por qué? Porque aquí estas fracciones se van a anular sucesivamente, ¿sí? Tenemos que menos un séptimo más un séptimo es 0, menos un noveno más un noveno es 0. Bueno, y así sucesivamente se van a anular todo par de fracciones hasta la última fracción. Entonces, la suma quedaría como un medio de un quinto menos 1 sobre 61. Bueno, entonces esto debe ser igual. Hacemos la resta. Tendríamos que aquí quedaría 61 menos 5 dividido 5 por 61. Sesenta y uno menos 5 es 56 partido 5 por 61. La pregunta es calcular el valor de 5h. Entonces, observemos que aquí tenemos el producto. Bueno, vamos a escribirlo de una manera más clara. Acá tenemos que se multiplica 2 por 5 por 61. Y en el número solamente 56. Entonces, este número de aquí, 5, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces tendríamos 5h, que es justamente lo que nos piden calcular, igual a 56 dividido 2 por 61. Bueno, acá podemos simplificar. Mitad 28, mitad 1. Entonces 5h queda igual a 28 sobre 61. Bueno, entonces esta es la respuesta que debemos dar al problema. Si esta respuesta se encuentra en la alternativa E. Si al numerador y al denominador de una fracción se le agrega la cuarta parte del denominador, el valor de la fracción aumenta en su séptima parte de tal fracción. La fracción es igual a... Bien, vamos a poner que la fracción original sea... Aquí, fracción original. Como no sabemos cuál es, vamos a poner que sea n sobre d. Bien, entonces a la fracción original se le agrega la cuarta parte del denominador. Bien, entonces vamos a tener una nueva fracción. Que va a ser formada, ¿sí?, a partir de la fracción original. Pero al numerador vamos a agregarle, ¿sí?, la cuarta parte del denominador, o sea, d sobre 4. ¿Sí?
Y al denominador también le agregamos la cuarta parte del denominador, o sea, d sobre 4. Bien, entonces esta nueva fracción vamos a simplificarlo un poco. A ver, mínimo sería 4. 4 entre 1, 4 por n, 4n más... ¿de qué quedaría d? Ok, igual el mínimo es 4. 4 entre 1, 4 por d, 4d más d. Bien, aquí podemos simplificar estos números. Y al numerador nos quedaría 4n más d. Y en el denominador quedaría 4d más d, 5d. Bien, entonces nuestra nueva fracción estaría formada por estos valores: 4n más d sobre 5d. El enunciado dice: el valor de la fracción aumenta en su séptima parte de tal fracción. Entonces vamos a calcular acá el aumento de esa fracción, ¿sí? El aumento lo obtendríamos restando la nueva fracción menos la fracción original, ¿sí? Vamos a poner acá fracción, nueva fracción menos fracción original. La fracción original. De esa manera obtenemos el aumento. Bien, entonces vamos a restar la nueva fracción, que sería 4n más d entre 5d menos la fracción original. La fracción original es n sobre d. Bien, si hacemos esta resta, el mínimo común múltiplo sería 5d. Y 5d entre 5d tenemos 1, y 1 va a multiplicar a todo este término. 4n más d. 5d entre d, eso sería 5 por n, 5n. Finalmente obtendríamos aquí, reduciendo, 4n menos 5n, nos quedaría menos n. Y en el denominador 5d. ¿Sí? Bien. Según el enunciado, nos dice que el valor de la fracción aumenta en su séptima parte, ¿sí? Entonces el aumento es igual a la séptima parte, o sea, un séptimo de tal fracción, ¿sí? Entonces tal fracción se está refiriendo a la fracción original, ¿sí? Entonces el aumento es un séptimo de la fracción original, n sobre d. Ok, pues nosotros hemos hallado el aumento que es igual a este valor de menos n entre 5d. Entonces eso vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar que el aumento es d menos n dividido 5d. Y eso es igual a un séptimo de n sobre d. Ok, acá vamos a resolver multiplicando en cruz los denominadores. Tendríamos que d menos n se multiplica por 7d. Y esto sería igual a n que queda multiplicado por 5d. ¿Sí? Bien, aquí podemos simplificar d. Y nos quedaría que el 7 multiplica cada término del paréntesis
quedaría 7 por d menos 7n igual a, quedaría 5n. 7d igual, este término que estás restando, menos 7n, pasa sumando. Entonces tendríamos 5n más 7n, 12n, que sería igual a 7d. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Nosotros nos piden determinar, ¿sí?, a qué es igual la fracción, a qué es igual, ¿sí? Nosotros hemos supuesto que la fracción es n sobre d, entonces nosotros tenemos que hallar ese cociente, n sobre d. Entonces a partir de aquí yo voy a despejar n sobre d, ¿sí? Observemos que aquí este d va a pasar a dividir al otro lado, y entonces el 7 se queda en el mismo lugar. Y algo similar ocurre con el 12. El 12 que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Entonces el 12 pasa a dividir, ¿sí? Y nuestra fracción n sobre d sería igual a 7 sobre 12. Sí, que ese sería el valor de la fracción original. 7 sobre 12. La respuesta se encuentra en la alternativa B. Una reja se construye en dos partes, una de 8 enteros 2 tercios de centímetro y la otra de 6 enteros 1/4 de centímetro. Hallar cuánto mide la reja. Entonces tenemos que la reja se ha construido en dos partes. Una parte mide 8 enteros 2 tercios. Ya vamos a poner aquí la longitud de la primera parte de la reja. Y la otra parte mide 6 enteros 1/4 de centímetro, es más pequeño. Entonces la otra reja tiene una menor distancia y lo que pide el problema es hallar cuánto mide la reja. O sea que tenemos que sumar estas cantidades. 8 enteros más 8 enteros 2 tercios más 6 enteros 1/4, ¿no?, para hallar la longitud total de la reja. Bueno, sumamos la parte entera, 8 más 6 es 14. Y luego sumamos la parte fraccionaria, 2 tercios más 1/4. 2 tercios más 1/4. Para realizar la suma de estas fracciones que no son homogéneas, vamos a multiplicar aquí por 4 y también por 4. Ya, dividimos y multiplicamos por 4 y aquí por 3. De tal manera que tenemos en el denominador 4 por 3, 12. Y las fracciones ya se volvieron homogéneas. En el numerador tendríamos 4 por 2, 8. Y 3 por 1, 3. 8 más 3, 11. Y en el denominador 12. ¿Sí? Entonces tendríamos 14 enteros 11 doceavos de centímetro, que es la longitud total de la reja. La respuesta en la alternativa C.